Yo, Rodrigo, un hombre de 50 años, siempre pensé que cumplir años sería algo tranquilo. Tal vez una cena con la familia, algunas fotos viejas pasando de mano en mano, risas, quizás incluso algunas miradas de fastidio por los chistes malos. No soy de esos que necesitan grandes gestos. Durante los últimos 20 años, he hecho todo lo posible para mantener a mi familia a flote. Hice horas extras. Respondí llamadas a medianoche. Arreglé el techo. Saqué a mi hermano Sebastián cuando fracasó con su segunda empresa. Pagué los préstamos estudiantiles de mi hija Aitana cuando su título en arte no le consiguió un trabajo de 6 cifras. Incluso ayudé a los padres de mi esposa a remodelar su cocina. No me importaba. De verdad que no. Lo haces porque eso es lo que se hace cuando eres el que siempre está ahí, la roca. O al menos eso me decía a mí mismo. Así que, cuando mi esposa Clara me dijo que no hiciera planes para el fin de semana de mi cumpleaños, me conmoví un poco. Ya lo tenemos todo cubierto, me dijo, dándome un beso en la mejilla como si todo fuera normal. Solo aparece y usa algo que no sea una camisa de trabajo. Sonreí, sorprendido, incluso un poco emocionado. No había tenido una celebración real en años. La mayoría de los cumpleaños eran una cena tranquila en casa, yo cocinando carne y todos demasiado cansados o distraídos para siquiera terminar el postre. Pero esta vez, parecía que finalmente harían algo por mí. Llegó el sábado. Llegué a casa de mi hermano Sebastián y noté que había más coches de lo normal. Globos en el porche, una carpa alquilada en el patio trasero, todo lo necesario. Entré y todos gritaron, ¡sorpresa! Parpadeé, abrumado por un segundo. Tal vez los había juzgado mal. Tal vez sí les importaba. Tal vez todos los sacrificios, las facturas, las noches arreglando calentadores rotos y cubriendo pagos atrasados. Tal vez lo habían notado. Pero entonces vi el pastel. Era un pastel barato con glaseado azul brillante de supermercado. Y en letras rojas, decía, felicidades por la calvicie en 2004. Me quedé paralizado. Reí un poco, sin saber si era una broma o si debía dolerme. Entonces mi hermano levantó una copa y gritó, por la decepción familiar. Todos estallaron en carcajadas. Mi hija Aitana se dobló de la risa. Mi hijo ni siquiera levantó la vista de su teléfono, solo sonrió. Yo me quedé allí, sonriendo como un tonto. No sabía qué decir. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro estaba congelado. Asentí, fingí que era divertido, seguí el juego porque eso es lo que siempre he hecho. Conté algunos chistes, dejé que me dieran palmadas en la espalda como si yo fuera parte de la broma. Luego Clara me entregó una corona de papel, una cosa barata que decía leyenda del cumpleaños, pero alguien lo había tachado y escrito carga. Me la puse. Asé la carne. Sí, yo, en mi cumpleaños. Serví bebidas, tomé las fotos grupales, sonreí mientras mi esposa se aferraba a su copa de vino y reía un poco demasiado fuerte con la nueva novia de Sebastián. Vi a mi hija susurrar algo a su prima. Ambas me miraron y se rieron. Aitana solía abrazarse a mi pierna cuando era pequeña, rogándome que no me fuera a trabajar. Ahora apenas me miraba a los ojos a menos que necesitara ayuda para pagar el seguro de su coche. Cuando el sol se ocultó y las luces de hadas se encendieron, me senté solo junto a la fogata. Ellos estaban adentro bailando o riendo o ambas cosas. Escuché la música, una canción pop que me hizo doler la cabeza. Miré las llamas y traté de convencerme de que no era tan malo. Solo bromas. Humor familiar, ¿verdad? Pero algo se rompió dentro de mí esa noche. No fue un momento. Fue cada pequeño detalle. Cada comentario inofensivo, cada susurro, cada sonrisa falsa. Recordé la vez que mi hermano necesitó 10.000 euros por 2 semanas y nunca volvió a mencionarlo. Recordé cuando Clara chocó el coche y me hizo mentir a la compañía de seguros porque no quería que le quitaran puntos. Recordé a Aitana diciéndole a su amiga por el altavoz, mi papá es aburrido. Le quiero, pero sabes, siempre está ahí. Y de alguna manera me había tragado todo eso. Me dije que no importaba.
que el amor no siempre era ruidoso. Pero tal vez el silencio no era amor. Tal vez era solo conveniencia. Limpié después de la fiesta, embolsé la basura, limpié la parrilla. Encontré una tarjeta en la mesa que decía mejor suerte el año que viene, pegada con cinta adhesiva a un boleto de lotería. Me reí entre dientes. Ni siquiera lo habían rascado. Cuando llegamos a casa, Clara subió inmediatamente a revisar sus mensajes. Me senté en el sofá durante mucho tiempo, mirando la nada. Luego saqué mi computadora portátil y abrí la cuenta de ahorros conjunta, la que tenía todo el dinero de emergencia, la que había llenado con bonos y horas extras mientras ellos compraban entradas para conciertos, spas para perros y vacaciones familiares a las que no me invitaban porque tú no lo disfrutarías, papá. Miré el saldo, 143.712 euros. Conocía cada euro. Sabía lo que había renunciado para construirlo y transferí todo. No a otra cuenta, nada rastreable. Lo moví a un fondo privado que había creado hace años por si acaso. Un fondo que nunca había tocado. Dejélo justo en la cuenta conjunta para que los servicios públicos se pagaran automáticamente durante un par de semanas. Luego apagué mi teléfono, reservé un hotel a 1 hora de distancia, dejé una nota en la encimera de la cocina, salgo un rato. No me esperen. Aún no había salido del vecindario cuando la primera notificación de retiro encendió mi número de respaldo. Luego otra. Estaban tratando de usar la cuenta, la suscripción a Spotify de Aitana, el Instacart de Clara, el plan telefónico de Sebastián, todo vinculado al fondo familiar. Uno tras otro, fallaron. Rechazado, rechazado, rechazado. Pero yo seguí conduciendo. Por la mañana, tenía 12 llamadas perdidas y 4 mensajes de voz, todos de Clara. El primero comenzó dulce, con ese tono que siempre usaba cuando quería algo. Cariño, creo que está pasando algo raro con la cuenta. ¿Puedes revisarlo? Dice que mi tarjeta fue rechazada en el supermercado. Su voz se tensó al final como si tratara de no sonar molesta. El segundo mensaje de voz llegó 3 horas después. Rodrigo, esto no es divertido. Intenté pagar la factura de la luz y rebotó. ¿Qué está pasando? Llámame. El tercero ya no tenía dulzura. Estás loco, Rodrigo. No sé qué crisis de la mediana edad estás teniendo, pero más vale que vuelvas a casa y arregles esto antes de que nos corten todo. Ni siquiera escuché el cuarto. Ya estaba tomando café en el pequeño salón del hotel, viendo la televisión del vestíbulo pasar las noticias locales de la mañana. Era tranquilo, pacífico, nadie gritaba, nadie pedía nada, no había indirectas pasivo-agresivas, nadie asumía que yo pagaría la cuenta, conduciría el coche, arreglaría el fregadero, reservaría las citas, pagaría las facturas o sonreiría a través de todo como si no me estuviera matando por dentro. Al tercer día, supe que estaban en espiral. Aitana publicó una de esas historias crípticas de Instagram, una pantalla negra con texto blanco que decía, la gente siempre muestra sus verdaderos colores al final, incluso tu propio padre. Su prima comentó un emoji de llanto. Otro comentario decía, ¿todo bien? Ella no respondió. Sebastián me llamó 15 veces esa tarde. Sin mensajes de voz, solo llamadas. No contesté. Finalmente envió un mensaje de texto, mira, hermano. Sé que bromeamos mucho, pero esto es serio. Necesito hablar contigo. Luego un segundo mensaje, por favor. El mismo tipo que una vez me dijo, tienes suerte de tener dinero. Yo también sería millonario si no tuviera un trabajo que me succiona el alma como el tuyo. Al cuarto día, recibí un mensaje de mi cuñada. Estás asustando a tu hija. Solo vuelve a casa y hablen. Hablen. Como si fuera un pequeño malentendido. Como si no me hubieran humillado frente a 20 personas en el único día que se suponía que me importaba. Como si no hubiera sido su saco de boxeo, su cajero automático andante, su manitas viviente, su consejero matrimonial y su depósito de basura emocional durante 20 años. No querían hablar. Querían que yo lo arreglara.
Al final de la semana, el chat grupal de la familia, del que convenientemente me habían eliminado accidentalmente hace meses, explotó. Aitana me volvió a agregar solo para enviar un mensaje que decía, no sé a dónde fuiste, pero esto es más que un desastre. Arruinaste nuestras vidas por una broma. Madura. Eso me afectó diferente porque Aitana solía sentarse en mi regazo cada sábado por la mañana viendo dibujos animados y robándome mi cereal. Solía deslizar notas debajo de la puerta de mi oficina cuando trabajaba hasta tarde que decían, te quiero, papi. Solía tomarme de la mano y decir que yo era el único que la entendía. Pero en algún lugar entre los aparatos y las facturas telefónicas y los boletos de conciertos, dejó de verme como su padre. Me convertí en el servicio público, la financiación, el plan B. Y ahora que el grifo no funcionaba, estaban entrando en pánico. Clara finalmente se quebró al día 10. Apareció en mi antigua oficina. Ya había tomado una licencia y dejado un mensaje con la recepcionista, por favor, necesitamos hablar. Rodrigo, esto no es propio de ti. Pero lo era. Simplemente no era la versión de mí que le gustaba. La que se doblaba hacia atrás y se tragaba su dignidad por mantener la paz en una casa que solo lo amaba cuando era útil. El día 12, revisé Facebook solo para ver si la tormenta se había calmado. Fue entonces cuando lo vi. Aitana había publicado una foto borrosa de nosotros de hace 5 años en su graduación, mi brazo alrededor de ella mientras sostenía su diploma. La leyenda decía, si alguien sabe dónde está mi papá, por favor díganle que lo sentimos. Solo queremos que vuelva a casa. Había más de 300 comentarios. La mitad de gente que decía cosas como los padres no desaparecen sin una razón. Otros de sus amigos diciendo espero que esté bien y orando por ti. Y algunos enterrados en las respuestas diciendo exactamente lo que sabía que eventualmente vendría. Tal vez simplemente se cansó de que lo trataran como una mierda. Si siempre estaba pagando por todo, ¿por qué se sorprenden de que se haya ido? Suena como si finalmente hubiera elegido la paz. Esa publicación fue la primera señal real de remordimiento. No mucho. No lo suficiente como para confiar todavía. Pero fue la primera grieta en su burbuja perfecta de negación. Pero no estaba listo para volver. Aún no. No hasta que entendieran lo que significaba perderme. No hasta que sintieran todo el peso de lo que había cargado durante años. Porque la cosa es que, cuando eres el tipo en el que todos se apoyan, nadie piensa que te irás. Piensan que eres una estatua, inamovible, confiable y siempre en el fondo. Piensan que no tienes un punto de quiebre. Pero las estatuas también se agrietan. Y cuando lo hacen, todo el templo se derrumba con ellas. El día 13 comenzó tranquilo. Me senté en un banco junto a un lago a las afueras de la ciudad. Era temprano, la luz del sol apenas tocaba el agua, y los únicos sonidos eran los pájaros y el suave murmullo de la brisa. Vi a un hombre mayor lanzando una línea de pesca, solo, relajado. Me pregunté si tenía una familia esperándolo o si él, como yo, finalmente se había dado cuenta de que la soledad no tenía por qué significar soledad. Esa mañana, revisé la cuenta de ahorros de nuevo. Aún intacta, aún mía. El teléfono que había estado usando, uno desechable registrado bajo una vieja LLC de negocios que había mantenido viva por razones fiscales, hizo ping con una notificación. Un correo electrónico esta vez de Sebastián. Kev, ya no sé qué decir. Sé que cruzamos una línea. Sé que lo hice. Ese brindis no era solo una broma. Y tú no eres solo la decepción familiar. Eres la razón por la que todos lo hemos tenido tan bien como lo hemos tenido. Ahora lo veo. Por favor, vuelve a casa. Arreglemos esto. Lo leí 2 veces. Nunca había dicho algo así antes. Ni siquiera después de todas las veces que lo saqué de apuros. Ni siquiera después de la vez que lo atrapé engañando a su esposa y no le dije a nadie. Ni siquiera cuando cubrí los 10.000 euros que debía en impuestos atrasados que convenientemente olvidó mencionar a la familia. Pero ahora lo veía. Era tentador responder, creer que lo decía en serio.
Pero entonces recordé la forma en que había echado la cabeza hacia atrás y se había reído durante ese brindis. La forma en que mi esposa se había apoyado en su hombro como si estuvieran compartiendo una broma interna. La forma en que ni una sola persona lo detuvo o dijo, oye, tal vez no humilles a Rodrigo en su cumpleaños. Solo lo lamentaban porque habían perdido el acceso a la cuenta. Esa noche, conduje de regreso hacia el vecindario, pero no a casa. Aparqué a una calle de mi casa, lo suficientemente lejos como para mantenerme fuera de la vista. La luz del porche estaba apagada. El camino de entrada tenía un coche desconocido. El amigo de Aitana tal vez, probablemente tratando de animarla. Las persianas estaban ligeramente abiertas. Podía distinguir a Clara caminando de un lado a otro en la cocina, con el teléfono en la mano, deteniéndose ocasionalmente para apoyarse en la encimera como si el peso del día la estuviera aplastando. Se veía cansada. Muy cansada. No me sentí culpable, solo triste. No por ella, por mí. Por todos los cumpleaños que me perdí por el trabajo, por todas las noches que pasé arreglando el desastre de todos. Por todas las cosas que me perdí porque creía que estar ahí para ellos importaba. Volví a conducir. No dormí esa noche. Solo me quedé mirando el techo de mi habitación de hotel, pensando en todo. En los 25 años que Clara y yo habíamos estado casados. En cómo, durante los últimos 5, apenas nos habíamos mirado siquiera durante la cena. En cómo una vez me había llamado su lugar seguro, pero ahora solo parecía llamarme cuando algo estaba roto. Pensé en la publicación de Aitana, en su leyenda, en si era real o solo presión, si era amor o pérdida de conveniencia. El día 15, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, sin pensarlo. Papá. Me quedé helado. Aitana. Papá, por favor no cuelgues. Por favor. Me quedé en silencio. Su voz se quebró. No sabía que te habíamos lastimado tanto. Pensé, no sé lo que pensé. Que eras solo callado. Que no te importaba que bromeáramos así. Pero volví a ver las fotos de tu fiesta. Miré tu cara y no estaba sonriendo. De verdad. La dejé hablar. Lo siento. Lo siento mucho. Y sé que no es suficiente, pero necesito decirlo. No me importa el dinero ni la casa ni la escuela. Nada importa si te has ido. Por favor, papá. Por favor, solo vuelve. Hubo un largo silencio entre nosotros. Y entonces dijo la única cosa que no esperaba. No creo que te lo haya dicho nunca, pero cada vez que pasaba algo malo al crecer, siempre esperaba tu voz. Nunca gritabas. Solo arreglabas las cosas. Eras el único que hacía que todo estuviera bien. Mi garganta se tensó. No había llorado desde que mi papá falleció hace 15 años. Pero en ese momento, casi lo hice. Casi. Pero en cambio, pregunté en voz baja, ¿por qué no dijiste nada en la fiesta? No respondió de inmediato. Tenía miedo, dijo finalmente. No de ellos. Solo tenía miedo de que si decía algo, te dieras cuenta de lo poco que hacía por ti y tal vez dejaras de quererme. Cerré los ojos. Este no era el final que esperaba, pero tal vez no era el final todavía. Le dije que necesitaba tiempo, que no estaba listo para volver, que ni siquiera estaba seguro de si lo haría. Ella dijo que lo entendía, que esperaría, que si nunca volvía, aún así lo sentiría. Colgué la llamada y me quedé en silencio de nuevo. Y entonces, lentamente, abrí mi computadora portátil e inicié sesión en las otras cuentas. No los ahorros, no las líneas de crédito, los archivos de respaldo, los que ellos no conocían. Fotos, mensajes, grabaciones, evidencia. Porque la cosa es que, mientras se reían del hombre que pensaban que había llegado a su punto máximo en 2004, yo me había estado preparando silenciosamente para el día en que ya no sería su red de seguridad. Y lo que encontré en esos archivos. Digamos que mi esposa y mi hermano tenían más en común que solo mal gusto y humor de fiesta. No abrí la carpeta de inmediato. Después de la llamada de Aitana, algo en mí se suavizó, pero solo ligeramente. Una parte de mí,
La parte que aún recordaba los cuentos para dormir y las recogidas en la escuela y las rodillas raspadas, quería creer que el amor todavía estaba enterrado en algún lugar debajo del desastre. Pero otra parte, la más silenciosa y fría, se había acostumbrado demasiado al silencio, demasiado a ver cómo lo que construía era objeto de burla y destrozado por las mismas personas para las que lo había construido. La carpeta se titulaba simplemente Contingencia. Comenzó como una broma hace años, mi propio espacio privado en la nube, creado después de que encubriera una crisis de la empresa para Sebastián y me llamara paranoico por pedirle que firmara un simple NDA. Ese día, me di cuenta de algo. Ser el que siempre está ahí significaba que nunca tenía influencia. Si alguna vez necesitaba protegerme, necesitaría pruebas. Así que guardé cosas. Recibos, capturas de pantalla, copias de seguridad de correos electrónicos, fotos, grabaciones de discusiones que yo no inicié, pero de las que siempre me culparon. No pensé que las usaría nunca. Pero ahora, abrí la carpeta. Lo primero que me llamó la atención fue un extracto bancario de hace 3 años. Un cargo de 6.000 euros a un hotel de lujo en las Bahamas. Recordé que ese mes Clara me había dicho que su madre tenía una emergencia médica y que volaba a Florida para ayudar. Me quedé en casa con Aitana trabajando turnos dobles, pagando facturas. Resulta que Clara no estaba en Florida. Estaba en las Bahamas. Y no estaba sola. Había fotos, las había guardado en nuestra nube compartida sin darse cuenta de que la sincronización del dispositivo todavía incluía las cargas de su iPhone en mi carpeta de copia de seguridad. Ella y Sebastián, junto a la piscina, con bebidas a juego. Selfie de ellos debajo de una toalla, su mano en su pecho. Y lo peor de todo, la marca de tiempo coincidía con el mismo fin de semana en que me envió un mensaje de texto: te extraño. Es tan difícil aquí. Me sentí entumecido. Había sospechado algo hace años. Mensajes de texto nocturnos, bromas internas entre ellos que yo no entendía. Pero rechacé el pensamiento. Me dije que estaba pensando demasiado porque la alternativa significaba que todo lo que sacrifiqué era una mentira. Había más. Una carpeta marcada como Docs de refinanciación hipoteca 2022. En su interior había una solicitud digital que Clara presentó utilizando firmas electrónicas falsificadas bajo mi nombre para una segunda hipoteca sobre nuestra casa. No sabía que nos faltaba dinero. No sabía que la casa que pagué, mantuve y construí una vida dentro se utilizó como garantía para la última empresa comercial de Sebastián, y fracasó. Por eso los ahorros se agotaron tan rápidamente. Por eso la presión sobre mí para que solo flote las cosas por un tiempo había aumentado repentinamente el año pasado. Por eso Clara comenzó a presionarme para que sacara dinero del fondo de jubilación. Todo era para parchear una traición que nunca se suponía que debía conocer. Pero ahora lo sabía. La rabia no llegó de golpe. Se arrastró como una lenta niebla que se asentaba sobre un campo. Me senté con ella. Dejé que llenara cada grieta de mí que una vez estuvo dedicada a la esperanza, a arreglar, a perdonar. Y una vez que se instaló por completo, hice un plan. Primero, programé una reunión con un abogado en el que confiaba. No un bufete de renombre, solo un hombre agudo y discreto llamado Mateo que una vez me ayudó a desenredar el feo divorcio de un cliente. Le di todo. Los documentos falsificados, los registros financieros, la evidencia fotográfica. Le dije la verdad. Quería salir, pero quería hacerlo inteligentemente. Sin explosiones, sin drama, solo finalidad. Me llamó al día siguiente y me dijo: podemos ganar esto limpiamente, pero tendrás que mantenerte frío. Sin piedad. Dije, esa es la parte fácil. Presentamos los documentos en silencio. Procedimientos de divorcio con la evidencia adjunta. Fraude, infidelidad, abuso financiero. Tenía el caso más sólido por millas, y la casa todavía a mi nombre. Resulta que Clara no había revisado la presentación cuando intentó hipotecarla de nuevo. El título todavía estaba bloqueado bajo mi fideicomiso. Otra póliza de seguro que había creado hace años, por si acaso. La casa era mía. El siguiente paso: cambié todas las contraseñas, cuentas bancarias, créditos,
congelé las tarjetas de Clara. De todos modos, todos estaban a mi nombre. Cerré oficialmente las cuentas conjuntas. Transferí los servicios públicos. Detuve todos los pagos automáticos que estaba haciendo en nombre de Aitana, Sebastián e incluso los padres de Clara. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. La noche antes de regresar a casa, dejé una nota digital más. Programé un correo electrónico a través de un servicio de envío retrasado. Línea de asunto, lee esto antes de llamar. En su interior había un enlace a una carpeta. Contenía todo. Fotos, extractos, notas de voz, capturas de pantalla de Clara llamándome el monedero humano en un chat grupal con Sebastián y su hermana. Un documento titulado Desglose de salida que detallaba cada pago que hice en los últimos 5 años. Hipoteca, préstamos para coches, matrícula, vacaciones a las que nunca fui, cada centavo. También había un segundo documento. Una carta, Clara, una vez me dijiste que era tu lugar seguro. Te creí. Construí mi vida alrededor de proteger la tuya. Y usaste esa creencia para despojarme de todo menos de la obligación. No te odio. Ni siquiera quiero venganza. Pero ya no pagaré el precio por ser útil en lugar de amado. Esta casa es mía. Tendrás 30 días para desalojar. He hablado con mi abogado. Pronto recibirás los términos completos. En cuanto a Sebastián, dile que espero que cualquier empresa que comience a continuación fracase más rápido para que menos gente tenga que limpiar después de él. Y Aitana, siento que hayas tenido que crecer en una casa que te enseñó que el amor es condicional a la utilidad. Tal vez esto te ayude a ver las cosas de otra manera. Adiós, papá. A la mañana siguiente, regresé a casa, no para quedarme, solo para estar presente. Cuando el notificador entregó el sobre a Clara, ella estaba descalza en el porche en bata, con el pelo desordenado. Parecía sorprendida, pequeña, mientras abría el paquete y leía. Aitana salió minutos después, con los ojos rojos, sosteniendo su teléfono. «¿De verdad lo hiciste?», dijo, apenas por encima de un susurro. Asentí. Te lo advertí con el silencio. Ella dio un paso más cerca. «Papá, ¿podemos hablar?». «Por favor, he terminado de hablar», dije. «Pero estarás bien. Siempre caes de pie. Eso es lo que Clara siempre dijo de ti». Ella se estremeció cuando usé el nombre de pila de su madre. Me di la vuelta, caminé hacia mi camioneta y me alejé sin mirar atrás. Han pasado 6 meses. Vivo a 2 estados de distancia ahora, en un pequeño pueblo donde nadie sabe mi nombre. Trabajo a tiempo parcial en una ferretería solo para mantenerme ocupado, tomo café cada mañana junto a una ventana que da al bosque y duermo más profundamente de lo que lo he hecho en 20 años. Aitana a veces envía correos electrónicos. Empezó terapia. Dice que quiere desaprender cosas. Aún no he respondido. No estoy listo. Sebastián se declaró en bancarrota de nuevo. Clara se mudó con su hermana. Escuché a través de Mateo que intentó luchar contra el acuerdo de divorcio. Perdió. El chat grupal de la familia ha estado en silencio durante meses. En cuanto a mí, ya no estoy enojado. Solo soy libre. Y lo gracioso es que pensaron que el pastel era el insulto. Pero el verdadero insulto era pensar que yo nunca me iría.